Inmensa gratitud a los médicos cubanos. Soy Víctor Ruano y me alegra saludarlos nuevamente. Por 27 años, médicos cubanos aliviaron el dolor de miles de guatemaltecos. El padre Rigoberto Pérez, en este programa Voces con el Pueblo, que les compartimos semanalmente con los presbíteros Toribio Pineda García y Edgar del Cid, ya abordó este lamentable hecho, recogiendo también el pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala. En el programa de hoy me permito continuar reflexionando sobre esta muy lamentable decisión del gobierno de Arévalo. Con esta decisión de expulsar a la Brigada de Médicos Cubanos, el gobierno golpea al pueblo empobrecido y deja al descubierto la fragilidad del sistema sanitario y una preocupante subordinación política al Imperio del Norte. No se trata de un trámite diplomático menor ni de una simple reorganización administrativa. Es una decisión con consecuencias humanas directas para miles de familias rurales e indígenas y campesinas que dependían de esta atención. En un país como el nuestro, donde casi el 60% de la población vive en pobreza y el sistema de salud arrastra carencias estructurales históricas, la cancelación del acuerdo plantea una pregunta ética importantísima. ¿Quién garantizará ahora el derecho a la salud del pueblo empobrecido en Guatemala? En el fondo, la medida no puede leerse únicamente como una redefinición técnica de la política sanitaria. Más allá del discurso del gobierno que afirma contar con recurso humano nacional suficiente para sustituir a los brigadistas, la cancelación aparece atravesada por factores políticos que no pueden ignorarse. Diversas voces han señalado que la narrativa contra las brigadas médicas cubanas ha sido impulsada desde Washington por la administración Trump y replicada en distintos países bajo acusaciones que forman parte de un debate geopolítico más amplio. Si la decisión responde, aunque sea parcialmente, a ese clima internacional, entonces la salud pública guatemalteca ha sido colocada en el tablero de disputas que trascienden nuestras fronteras, es decir, que se sacrificó la salud del pueblo empobrecido para plegarse a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando la política exterior comienza a incidir directamente en la cobertura sanitaria de las comunidades más vulnerables, la línea roja ética ya ha sido cruzada. No se trata de defender un gobierno extranjero, ni de justificar acríticamente ningún modelo, sino de preguntarse si Guatemala puede permitirse sacrificar cobertura médica en nombre de alineamientos coyunturales venidos de los Estados Unidos. Pero incluso si se defendiera la cancelación como acto soberano, hay un filtro que no admite retórica: la realidad del sistema de salud guatemalteco. Basta recorrer hospitales nacionales urbanos para constatar carencias crónicas de insumos, sobrecarga de pacientes y déficit estructural de personal. Basta mirar la Guatemala profunda para reconocer la histórica dificultad de atraer médicos nacionales a territorios rurales, apartados y mayoritariamente indígenas y campesinos. Durante años, el Estado ha intentado cubrir plazas en áreas remotas sin lograr que el recurso humano permanezca de manera estable. Las condiciones de infraestructura, seguridad, vivienda y acceso complican la permanencia de profesionales nacionales en esas regiones. En ese contexto,
expulsar cerca de 400 profesionales sin mostrar públicamente un plan detallado de la sustitución equivalente no es fortalecimiento institucional. Es una apuesta riesgosa que puede traducirse en desatención efectiva. La soberanía sanitaria no se proclama, estimados oyentes, se demuestra con capacidad instalada, con cronogramas verificables y con cobertura garantizada. De lo contrario, la decisión se convierte en un salto al vacío para quienes ya viven al borde de la exclusión. Los datos que arroja el sistema de salud guatemalteco interpelan la conciencia. Las cifras son contundentes. Solo en el 2025, el año pasado, la Brigada Médica Cubana realizó más de 2,5 millones de consultas entre medicina general y especialidades, atendió miles de partos, efectuó jornadas médicas en el terreno y brindó atención oftalmológica especializada. No hablamos de un gesto simbólico, sino de diagnósticos tempranos, controles prenatales, cirugías que devolvieron la vida y tratamientos que evitaron complicaciones graves. En 16 de los 22 departamentos del país, la presencia de los médicos cubanos representaba atención concreta, donde muchas veces el Estado apenas lograba sostener puestos mínimos de salud. En números fríos, la retirada implica la disminución de un soporte clínico masivo. En términos humanos, significa menos consultas, más distancias, más riesgos. Cuando se prescinde de un servicio que atiende millones de consultas anuales, la carga no desaparece, se redistribuye, y en un sistema ya saturado, esta redistribución puede convertirse en colapso. Estimados oyentes, la pregunta central no es diplomática, sino social. ¿Quién asume el costo de esta decisión? En Guatemala, donde casi 6 de cada 10 personas viven en pobreza, la salud pública no es un complemento, es una condición de supervivencia. Las familias rurales no pueden acudir a clínicas privadas, ni trasladarse fácilmente a hospitales urbanos. En muchas comunidades, la Brigada Médica Cubana constituía la única presencia permanente de atención integral y preventiva. Particularmente grave es el impacto en mujeres y en la niñez. Los miles de partos atendidos cada año no son simples estadísticas, representan emergencias obstétricas resueltas en contextos donde el traslado a un hospital puede implicar horas de viaje para caminos precarios. En territorios con alta vulnerabilidad, cada profesional menos puede traducirse en mayor riesgo materno y neonatal. Además, la atención preventiva y especializada, como la oftalmológica, beneficiaba de manera directa a poblaciones indígenas y campesinas históricamente excluidas de servicios de calidad. Retirar esa cobertura sin garantizar continuidad no es neutral, amplifica la desigualdad estructural. Paradójicamente, la Brigada Médica Cubana fue aceptada en 1998 por un gobierno conservador de derecha tras la emergencia del huracán Mitch, y fue mantenida durante casi 3 décadas por administraciones también de signo conservador y derechista. Y hoy, bajo una gestión que se presentó como renovación democrática, se interrumpe el convenio sin haber construido previamente condiciones mínimas equivalentes. Aquí también falló el gobierno de Bernardo Arévalo. La historia deja al descubierto una contradicción muy incómoda. Lo que se sostuvo por pragmatismo durante años en regímenes de ultraderecha se cancela ahora en un contexto de mayor fragilidad sanitaria, sobre todo después de la pandemia.
Cuando un gobierno que prometió justicia social adopta decisiones que afectan directamente a los más vulnerables sin presentar un blindaje alternativo sólido, el desgaste no solo es político, sino es también moral. Por eso el pueblo se siente otra vez defraudado y engañado. La salud no es una mercancía ni un instrumento diplomático. Es un bien común que el Estado está obligado a proteger, especialmente para quienes no tienen otra alternativa. La solidaridad, entendida como compromiso firme por el bien común, exige que las políticas públicas se midan por su impacto real en la vida de los más débiles. Si la cancelación del convenio debilita la cobertura en comunidades empobrecidas sin ofrecer una alternativa equivalente, el problema deja de ser ideológico y se convierte en un asunto de responsabilidad ética nacional. La grandeza de un Estado no se mide por su alineamiento coyuntural en el escenario internacional, peor, respondiendo a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, sino más bien se define por su capacidad de cuidar a su pueblo más vulnerable y más empobrecido. Un gobierno puede terminar convenios, revisar acuerdos y redefinir prioridades. Lo que no puede hacer, sin comprometer su legitimidad moral, es desproteger a quienes dependen casi exclusivamente de la salud pública para sobrevivir. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántas plazas se van a crear, en qué departamentos, con qué incentivos para el personal nacional y bajo qué cronograma de implementación. Si el argumento del gobierno sostiene que existe capacidad suficiente para reemplazar a la brigada cubana, debe demostrarse con datos verificables, convocatorias públicas y supervisión independiente. La transparencia no es un gesto opcional, es una obligación democrática. En ausencia de un plan claro, la cancelación corre el riesgo de ser recordada como una decisión adoptada sin la previsión ética necesaria frente a las necesidades reales del pueblo empobrecido. Gracias por su atención al programa de hoy. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.